Hola amigos, ¿cómo están? Hoy seguiremos con la lectura de La Vuelta al Mundo en 80 días de Julio Verne. La semana pasada empezamos leyendo, si no me equivoco, los primeros 3 capítulos y ya están disponibles en el canal de YouTube Marianita Imaginación. Ahora vamos a empezar. Capítulo 4, donde Phileas Fogg deja estupefacto a su criado Picaporte. A las 7:25, Phileas Fogg, después de haber ganado unas 20 guineas al whist, se despidió de sus honorables colegas y abandonó el Reform Club. A las 7:50 abría la puerta de su casa y entraba. Picaporte, que había estudiado concienzudamente su programa, quedó sorprendido al ver a Mr. Fogg, culpable de la inexactitud, acudiendo a tan inusitada hora, pues según la nota, el inquilino de Saville Row volvería a medianoche. Phileas Fogg había subido primero a su cuarto y luego llamó. «¿Picaporte?» Picaporte no respondió, porque no creyó que pudieran llamarle. No era la hora. «¿Picaporte?» insiste Mr. Fogg sin alzar más que antes la voz. Picaporte apareció. «Es la segunda vez que te llamo», dijo el señor Fogg. «¿Pero no son las 12?» respondió Picaporte sacando el reloj. «Lo sé, y no le reconvengo. Partimos dentro de 10 minutos para Douvres y Calais». Al rostro redondo del francés asomó una especie de mueca. Era evidente que había oído mal. ¿El señor va a viajar?, preguntó. «Sí», respondió Phileas Fogg. «Vamos a dar la vuelta al mundo». Picaporte, con los ojos excesivamente abiertos, las cejas en alto, los brazos sueltos y el cuerpo abatido, ofrecía entonces todos los síntomas del asombro llevado hasta estupor. «La vuelta al mundo», dijo entre dientes. «En 80 días», respondió Mr. Fogg. «No tenemos un momento que perder». «¿Y el equipaje?», dijo Picaporte, que mecía como un autómata la cabeza de derecha a izquierda. «No hay equipaje, solo un saco de noche. Dentro 2 camisas de lana, 3 pares de medias y lo mismo para usted. Ya compraremos por el camino. Baje mi mackintosh y la manta de viaje. Lleve buen calzado. Por lo demás andaremos poco o nada. Vamos». Picaporte hubiera querido responder, pero no pudo. Salió del cuarto de Mr. Fogg, subió al suyo, cayó sobre una silla y, empleando una frase vulgar de su país, dijo para sí: «Esta sí que es. Yo que quería estar tranquilo». Y maquinalmente hizo sus preparativos de viaje. La vuelta al mundo en 80 días. ¿Estaba loco su amo? No. ¿Era broma? Si iban a Douvres, bien; a Calais, conforme. En suma, esto no podía contrariar al buen muchacho, que no había pisado el suelo de su patria en 5 años. Quizás llegaría hasta París y ciertamente volvería a ver con gusto la gran capital, porque un gentleman tan economizador de sus pasos se detendría allí, sin dudablemente. Pero no era menos cierto que se movía ese gentleman, tan casero hasta entonces. A las 8, Picaporte había preparado el modesto saco que contenía su ropa y la de su amo, y después, todavía inquieto de espíritu, salió del cuarto, cerró cuidadosamente la puerta y se reunió con Fogg. Mr. Fogg ya estaba listo. Llevaba debajo del brazo
el Brands House Continental Railway Sim Transit and General Guide, que debía suministrarle todas las indicaciones necesarias para el viaje. Tomó el saco en las manos de Picaporte y lo abrió, y deslizó en él un paquete de bellos billetes de banco que corren por todos los países. ¿No has olvidado nada?, preguntó. Nada, señor. ¿Y mi mackintosh y mi manta? Aquí están. Bueno, tome ese saco. Mr. Fogg entregó el saco a Picaporte. Y cuídelo, añadió. Hay dentro 20,000 libras. Por poco se escapó el saco de las manos de Picaporte, como si las 20,000 libras hubieran sido de oro y pesado considerablemente. El amo y el criado bajaron entonces, y la puerta de la calle se cerró con doble vuelta. Al final de Savile Row había una parada de coches. Phileas Fogg y su criado montaron en un cab, que se dirigió rápidamente a la estación de Charing Cross, donde termina uno de los ramales de South Eastern Railway. A las 8:20 el cab se detuvo ante la verja de la estación. Picaporte salió, su amo lo siguió y pagó al cochero. En aquel momento una pobre señora con su niño en la mano, con los pies descalzos en el lodo y cubierta con un sombrero desvencijado, del cual colgaba una pluma lamentable, y con un chal hecho jirones sobre sus andrajos, se acercó a Mr. Fogg y le pidió limosna. Mr. Fogg sacó del bolsillo las 20 guineas que acababa de ganar al juego, y dándoselas a la señora, dijo: «Buena mujer, me alegro de haberme encontrado con usted», y pasó de largo. Picaporte tuvo como una sensación de humedad alrededor de las pupilas. Su amo acababa de dar un paso dentro de su corazón. Llegaron en la gran sala de la estación. Allí Phileas Fogg dio a Picaporte la orden de tomar 2 billetes de primera para París, y después, al volverse, se encontró con sus 5 amigos del Reform Club. «Señores, me voy, y como he de visar mi pasaporte en diferentes puntos, eso servirá para comprobar mi itinerario». «Oh, Mr. Fogg», respondió cortésmente Gualterio Ralph, «¿para qué? Nos bastará con su palabra de caballero». «Más vale así», dijo Mr. Fogg. «Debe estar de vuelta», observó Andrés Stuart, «dentro de 80 días», respondió Mr. Fogg. «El sábado 21 de diciembre de 1872 a las 8:45 de la noche. Hasta la vista, señores». A las 11:40, Phileas Fogg y su criado tomaron asiento en el mismo compartimiento. A las 8:45 resonó un silbido y el tren se puso en marcha. La noche estaba oscura. Caía una lluvia menuda. Arrellanado en su rincón, Fogg no hablaba. Picaporte, atolondrado todavía, oprimía maquinalmente sobre sí el saco de billetes de banco. Pero el tren no había pasado aún de Sydenham cuando Picaporte dio un verdadero grito de desesperación. «¿Qué pasa?», preguntó Mr. Fogg. «¿Qué? En mi precipitación, en mi horror, he olvidado». «¿Qué? Apagar el gas. No he apagado el gas de mi cuarto». «Pues bien, muchacho», respondió fríamente Mr. Fogg, «seguirá ardiendo por vuestra cuenta». Bueno, ese fue el fin del primer capítulo. Por eso es que hoy son varios, porque, por ejemplo, este fue bastante corto. Imagínense, salir sabiendo que uno no va a volver hasta dentro de 80 días o más, que son como casi 3 meses, y darse cuenta de que uno olvidó apagar el gas. Bueno, cerrar el gas. Oh, vaya. Capítulo 5.
donde aparece un valor nuevo en la Plaza de Londres. Al dejar Londres, Phileas Fogg no sospechaba, sin duda, el ruido grande de que su partida iba a provocar. La noticia de la apuesta se extendió primero en el Reform Club y produjo una verdadera emoción entre los miembros del respetable círculo. Luego del club, la emoción pasó a los periódicos por la vía de los reporteros, y de los periódicos al público de Londres y de todo el Reino Unido. Esta cuestión de la vuelta al mundo se comentó, se discutió, se examinó con el mismo interés y el mismo ardor que si se hubiese tratado otro negocio del Alabama. Unos se hicieron partidarios de Phileas Fogg, otros, que pronto formaron una considerable mayoría, se pronunciaron en contra. Realizar esta vuelta al mundo de otra suerte, en que en teoría o sobre el papel, en este mínimo de tiempo, en este mínimo de tiempo, con los actuales medios de comunicación, no era solamente imposible, era insensato. El Times, el Standard, el Evening Star, el Morning Chronicle y 20 periódicos más de los de mayor circulación se declararon contra Fogg. Únicamente el Daily Telegraph lo defendió hasta cierto punto. Phileas Fogg fue tratado como maniático y loco, y a sus colegas del Reform Club se les criticó por haber aceptado esta apuesta, que los acusaba de debilidad en las facultades mentales de su autor. Se publicaron acerca del asunto varios artículos extremadamente apasionados, pero lógicos. Todo el mundo merece el interés que se dispersa en Inglaterra a todo lo relacionado con la geografía. Así, no había lector, cualquiera que fuese la clase a la que perteneciese, que no devorase las columnas consagradas al caso de Phileas Fogg. Durante los primeros días, algunos ánimos atrevidos, las mujeres principalmente, se decidieron por apoyarlo, sobre todo cuando el Illustrated London News publicó su retrato, tomado de una fotografía depositada en los archivos del Reform Club. Ciertos caballeros se atrevían a decir: ¿y por qué no puede ser posible? Cosas más extraordinarias se han visto. Estos solían ser los lectores del Daily Telegraph, pero pronto se advirtió que este periódico empezaba a enfriarse. En efecto, un largo artículo publicado el 7 de octubre en el Boletín de la Real Sociedad de Geografía trató la cuestión bajo todos los aspectos y demostró claramente la locura de la empresa. Según este artículo, el viajero lo tenía todo en contra suya: obstáculos humanos, obstáculos naturales. Para que pudiese tener éxito el proyecto, era necesario admitir una concordancia maravillosa en las horas de llegada y salida. Concordancia que no existía ni podía existir. En Europa, donde las distancias son relativamente cortas, se puede contar con que los trenes llegarán a una hora fija, pero cuando tardan 3 días en atravesar la India y 7 en cruzar los Estados Unidos, ¿podrían fundarse sobre su exactitud los elementos de semejante problema? ¿Y los contratiempos de máquina? Los descarrilamientos, los choques, los temporales, la acumulación de nieves. ¿No parecía presentarse todo contra Phileas Fogg? ¿Acaso los vapores no podían encontrarse durante el invierno expuestos a los vientos o a las brumas? ¿Es quizá cosa extraña que los más rápidos andadores de las líneas transoceánicas experimenten retrasos de 2 o 3 días? Y bastaba un solo retraso, uno solo, para que la cadena de las comunicaciones
sufriese una ruptura irreparable. Si Phileas Fogg faltaba, aunque tan solo fuese por algunas horas a la salida de algún vapor, se vería obligado a esperar el siguiente. Y por este solo motivo, su viaje se vería irrevocablemente comprometido. Este artículo tuvo mucho éxito. Casi todos los periódicos lo reprodujeron, y las acciones de Phileas Fogg bajaron considerablemente. Oh, bueno, ¿hay alguien dice que no se ve bien? Bueno, lo más importante es que se escuche bien. Cualquier cosa, si no se escucha, me avisan por si acaso. Durante los primeros días que siguieron a la partida del gentleman, se habían empeñado importantes sumas sobre lo aleatorio de su empresa. Sabido es que el mundo de los apostadores en Inglaterra es mundo más inteligente y más elevado que el de los jugadores. Apostar es propio del temperamento inglés. Por eso, no solo fueron los individuos del Reform Club quienes establecieron apuestas considerables en pro o en contra de Phileas Fogg, sino que también entró en ellas la masa del público. Phileas Fogg fue inscrito como los caballos de carrera en una especie de stud book o registro. Quedó convertido en valor de bolsa y se cotizó en la plaza de Londres. Se pedía y se ofrecía el Phileas Fogg en firme o a plazos, y se hacían enormes negocios. Pero 5 días después de su salida, el artículo del boletín de la Sociedad de Geografía hizo crecer las ofertas. El Phileas Fogg bajó y llegó a ser ofrecido por paquetes, tomando primero a 5, luego a 10. No se tomó luego sino a por 20, por 50, a 1%. Solo conservó un partidario, el viejo paralítico Lord Albemarle. El honorable gentleman, clavado en su butaca, hubiera dado su fortuna por poder hacer el mismo viaje, aunque fuera en 10 años, y apostó 5.000 libras en favor de Phileas Fogg, y cuando al propio tiempo le demostraban lo necio y lo inútil del proyecto, se limitaba a responder: si la cosa es factible, bueno será que sea inglés primero quien lo haga primero. Los partidarios de Phileas Fogg se iban reduciendo en número. Todo el mundo, y no sin razón, se volvía en contra de él. Ya no lo tomaban sino a 1%, a 1 por 150, y aún por 200, cuando 7 días después de su marcha, un incidente completamente inesperado hizo que ya no se quisiera a ningún precio. En efecto, durante aquel día, a las 9 de la noche, el director de la Policía Metropolitana había recibido un despacho telegráfico así concebido: Suez a Londres. Rowan, director Policía, Administración Central. Sigo al ladrón del banco, Phileas Fogg. Enviad sin tardanza mandato de prisión a Bombay. Fix, detective. En efecto, de este telegrama fue inmediato. El honorable gentleman desapareció para dejar sitio al ladrón de billetes de banco. Su fotografía depositada en el Reform Club, con la de sus colegas, fue examinada. Reproducía rasgo por rasgo al hombre cuyas señas habían sido determinadas en el expediente de investigación. Todos recordaron que tenía de misteriosa la existencia de Phileas Fogg, su aislamiento, su partida repentina, y pareció evidente que ese personaje, pretextando un viaje alrededor del mundo y apoyándolo en una apuesta insensata, no tenía otro objetivo que desorientar a los agentes de la policía inglesa. Y fin del segundo capítulo. Vaya, terrible, ¿no? Ahora lo acusan
de ser un ladrón. Continuamos. Capítulo 6, donde el agente Fix demuestra una impaciencia bien legítima. Veamos las circunstancias que ocasionaron el envío. Ocasionaron el envío del telegrama concerniente a Phileas Fogg en Suez el miércoles 9 de octubre, que aguardaba para las 11 de la mañana el Mongolia de la Compañía Peninsular y Oriental Vapor de Hierro de hélice y entrepuente, que pesaba 2.800 toneladas y poseía una fuerza nominal de 500 caballos. En Mongolia hacía sus viajes con regularidad desde Brindisi a Bombay por el canal de Suez. Era uno de los de mayor velocidad de la compañía, habiendo sobrepujado siempre la marcha reglamentaria de 10 millas por hora entre Brindisi y Suez, de 9 millas 53 centésimas entre Suez y Bombay. Aguardando la llegada del Mongolia, 2 hombres se paseaban en el muelle en el medio de la multitud de indígenas y de extranjeros que afluyen a aquella ciudad. Antes Villorrio, y cuyo porvenir ha quedado asegurado por la grande obra del señor Lesseps. Uno de aquellos hombres era el agente consular del Reino Unido, establecido en Suez, quien, a despecho de los desgraciados pronósticos, el gobierno británico y de las siniestras predicciones del ingeniero Stevenson, veía llegar todos los días navíos ingleses que atravesaban el canal, abreviando así el antiguo camino de Inglaterra a las Indias por el Cabo de Nueva Esperanza. El otro era un hombrecillo flaco, de aspecto bastante inteligente, nervioso, que contraía con notable persistencia los párpados. A través de estos brillaba una mirada viva, pero cuyo ardor sabía amortiguar a voluntad. En aquel momento manifestaba cierta impaciencia, yendo y viniendo, y no pudiendo estarse quieto. Aquel hombre se llamaba Fix, y era uno de esos detectives o agentes de la policía inglesa que habían sido enviados a diferentes puertos después del robo perpetrado en el Banco de Inglaterra. Debía este Fix vigilar con el mayor cuidado a todos los viajeros que tomasen el camino de Suez, y si uno de ellos parecía sospechoso, seguirle aguardando un mandato de prisión. Precisamente hacía 2 días que Fix había recibido del director de la Policía Metropolitana las señas del presunto autor del robo, o sea, de aquel elegante personaje que había sido observado en la sala de pagos del banco. El detective, engolosinado, sin duda por la fuerte prima comprometida en este caso de éxito, aguardaba con una impaciencia fácil de comprender la llegada del Mongolia. Y dice: señor cónsul, preguntó por 10ª vez, ¿que ese buque no puede tardar? No, señor Fix, respondió el cónsul. Ha sido visto ayer a la altura de Porto Said, y los 160 kilómetros del canal no son nada para un buque como ese. Os repito que el Mongolia ha ganado siempre la prima de dinero de 25 libras que el gobierno concede por cada adelanto de 24 horas sobre el tiempo reglamentario. ¿Viene directamente de Brindisi?, preguntó Fix. Del mismo Brindisi, donde recoge el correo de Indias, y donde ha salido el sábado a las 5 de la tarde. Tenga paciencia, pues, porque no se puede tardar en llegar. Pero no sé cómo por las señas que ha recibido podrá reconocer al hombre si está a bordo del Mongolia. Sí,
Señor cónsul, respondió Fix, esas gentes las sentimos, más bien las reconocemos. Hay que tener olfato. Ese olfato es un sentido especial nuestro, al cual concurren el oído, la vista y el olor. He agarrado durante mi vida a más de uno de esos caballeros, con tal que mi ladrón esté a bordo. Aseguro que no se me irá de las manos. Ah. Oh, perdón, me perdí. Ah. Lo deseo, señor Fix, porque se trata de un robo importante. Un robo soberbio, respondió el agente entusiasmado. 55.000 libras. No siempre tenemos semejantes ocasiones. Los ladrones se van haciendo muy inútiles. La raza de los Shepherd se va extinguiendo. Ahora se hacen atrapar por pocos chelines. Señor Fix, respondió el cónsul, habla de tal manera que le deseo un gran éxito. Pero repito, lo creo difícil. Sabe que con las señas que ha recibido, ese ladrón se parece absolutamente a cualquier hombre de bien. Señor cónsul, respondió dogmáticamente el inspector de policía, los grandes ladrones se aparecen siempre a los hombres de bien. Comprenderá que los que tienen traza de bribones no tienen más que un recurso, el ser buenos, sin el cual serían atrapados con facilidad, las fisonomías honradas con las que más frecuencia hay que desenmascarar. Convengo en que este trabajo es dificultoso, siendo más bien parte del maravilloso arte de este oficio. Ya vemos que el referido Fix no carecía de cierta dosis de amor propio. El muelle se iba animando poco a poco. Marineros de diversas nacionalidades, comerciantes, corredores y los felags huían allí para esperar la llegada del vapor, que no debía estar muy lejos. El tiempo era bastante agradable, pero el aire frío a consecuencia del viento que soplaba del este. Algunos minaretes se destacaban sobre la población bajo los pálidos rayos del sol. Hacia el sur se prolongaba una escollera de 2000 metros, cual un brazo sobre una rada de Suez. Por la superficie del Mar Rojo circulaban varias hachas pescadoras o de cabotaje, algunas de las cuales han conservado el elegante formato de la galera antigua. Mientras andaba entre la gente, Fix, por hábito de su profesión, estudiaba con rápida mirada el semblante de los transeúntes. Eran entonces las 10:30. «Pero no acabará de llegar ese vapor», exclamó al oír dar la hora el reloj del puerto. «No puede estar lejos», respondió el cónsul. «¿Cuánto tiempo ha de estacionarse en Suez?», preguntó Fix. 4 horas, el tiempo de desembarcar su carbón. De Suez a Adén, a la salida del Mar Rojo, hay 1310 millas y necesita proveerse de combustible. ¿Y de Suez se marcha directamente a Bombay? Directamente y sin descarga. Pues bien, dijo Fix, si el ladrón ha tomado pasaje en ese buque, tendrá el plan de desembarcar en Suez, a fin de llegar por otra vía a las posesiones holandesas o francesas de Asia. Bien, debe saber que no estaría seguro en la India, que es tierra inglesa. A no ser que sea muy entendido, respondió el cónsul, porque un criminal inglés siempre está mejor escondido en Londres que en cualquier otro lugar. Después de esta reflexión, se dio mucho que pensar a la gente. El cónsul regresó a su despacho, situado allí cerca. El inspector de policía se quedó solo, entregado a una impaciencia nerviosa y con el extraño presentimiento de que el ladrón debía estar a bordo del Mongolia. Y en verdad
Si el tunante hubiera salido de Inglaterra con la intención de irse al Nuevo Mundo, debería haber obtenido la preferencia el camino de las Indias, menos vigilado o más difícil de vigilar que el del Atlántico. Fix no estuvo mucho tiempo entregado a sus reflexiones, porque la llegada del vapor fue anunciada por agudos silbidos. El tropel de ganapanes y de Felax se precipitó sobre el muelle en tumulto, algo inquietante para los trajes de los pasajeros. Se destacaron de la orilla unas 10 lanchas para ir al encuentro del Mongolia. Pronto se vio el gigantesco casco de este buque surcando el canal, y daban las 11 cuando vino a atracar en rada, mientras el vapor se desprendía con estrepitoso ruido por los tubos de escape de la máquina. Eran los pasajeros bastante numerosos a bordo. Algunos se quedaron en el entrepuente contemplando el pintoresco panorama de la ciudad, pero, en suma, casi todos desembarcaron en las lanchas que se habían arrimado al Mongolia. Fix examinaba escrupulosamente a todos los que desembarcaban. En aquel momento se le acercó uno de ellos, después de haber repelido vigorosamente a algunos de los curiosos que se le asediaban con ofertas, y le preguntó con mucha cortesía si podía indicarle el despacho del agente consular inglés. Y al mismo tiempo este pasajero presentaba un pasaporte sobre el cual deseaban que constase el visado británico. Fix tomó instintivamente el pasaporte y con rápida mirada lo leyó, escapándosele por cierto movimiento involuntario. El papel tembló en sus manos. Las señas que constaban en el pasaporte eran idénticas a las que había recibido el director de la policía británica. «Este pasaporte no es vuestro», dijo Fix al pasajero. «No, es el pasaporte de mi amo». «¿Y vuestro amo?» «Se ha quedado a bordo, pero es necesario que se presente en persona en el despacho del consulado a fin de identificarlo». «¿Y eso es necesario?» «Indispensable». «¿Y dónde está esa oficina?» «Allí, en la esquina de la plaza», respondió el inspector, indicando una casa que se distaba a unos 200 pasos. «Entonces voy a buscar a mi amo, que no tendrá mucho gusto en molestarse». Después de esto, el pasajero saludó a Fix y se volvió a bordo del vapor. Bueno, espero que aquí se esté entendiendo todo, porque hace unos días pues hubo unos problemitas con la señal, entonces sí espero que se esté escuchando todo bien. Y seguimos con el último capítulo de hoy. Capítulo 7, donde se demuestra una vez más la inutilidad de los pasaportes en materia de policía. El inspector volvió al muelle y se dirigió con celeridad al despacho del cónsul, y enseguida, por petición suya urgente, fue recibido por dicho funcionario. «Señor cónsul», le dijo sin más preámbulo, «tengo poderosas razones para creer que nuestro hombre está a bordo del Mongolia». Fix refirió lo que había pasado con el motivo del pasaporte. «Bien, señor Fix», respondió el cónsul, «no me disgustaría ver el rostro de ese hombre, pero tal vez no se presentará. Un ladrón no procura dejar detrás de sí rastro de su paso, sobre todo no siendo obligatoria la formalidad del pasaporte». «Señor cónsul», respondió el agente, como debemos suponer, es hombre entendido, vendrá». «¿A hacer visar su pasaporte?» «Sí, los pasaportes nunca sirven más que para molestar a los hombres de bien y facilitar la fuga facilitar la fuga de los tunantes. Le aseguro que este estará perfecto, pero espero que no lo selle usted».
¿Y por qué no? Si el pasaporte está en orden, no tengo derecho a negarme. Sin embargo, señor cónsul, será necesario que yo detenga a ese hombre aquí para recibir de Londres un mandato de prisión. Ah, eso es asunto suyo, señor Fix, respondió el cónsul. Pero yo no puedo. El cónsul no terminó su frase. En aquel momento llamaban a la puerta de su gabinete y en ordenanza de la oficina introducía a dos extranjeros, uno de los cuales era el criado que había conversado con el agente de la policía. Eran efectivamente amo y criado. El primero sacó el pasaporte, rogando lacónicamente al cónsul que se sirviera avisarlo. Tomó este documento y lo leyó atentamente, mientras que Fix, en un rincón del gabinete, observaba, o más bien devoraba al extranjero con la mirada. Cuando el cónsul terminó su lectura, dijo: «¿Phileas Fogg Squire?» «Sí, señor», respondió el gentleman. «¿Y ese hombre es vuestro criado?» «Sí, un francés llamado Picaporte». «¿Vienen de Londres?» «Sí, señor». «¿Y a dónde vais?» «A Bombay». «Bien, ya sabe que la formalidad del visado no es necesaria y que no exigimos la presentación del pasaporte». «Ya lo sé, señor», respondió Phileas Fogg, «pero desee que conste mi paso por Suez». «Como guste». Y el cónsul, después de haber firmado y fechado pasaporte, lo selló. Mr. Fogg pagó por los derechos y después de haber saludado con frialdad, salió seguido de su criado. ¿Y bien?, preguntó el inspector. «Y bien», respondió el cónsul. «Tiene trazas de un perfecto hombre de bien». «Es posible», respondió Fix, «pero no se trata de eso. ¿No le parece, señor cónsul, que ese caballero se parece rasgo por rasgo al ladrón cuyas señas tengo?» Convengo en ello, pero ya sabe todas las señas. Ya estoy harto de saberlo, respondió Fix. El criado me parece menos impenetrable que el amo. Además, es francés y no podría contenerse sin hablar. Hasta luego, señor cónsul. Dicho esto, el agente salió y se fue en busca de Picaporte, mientras Mr. Fogg, después de salir de la casa consular, se había dirigido al muelle. Allí dio algunas órdenes al criado y después se embarcó en una lancha y volvió a bordo del Mongolia, metiéndose en su camarote. Tomó allí su diario de viaje, que llevaba las notas siguientes: «Salido de Londres el miércoles 2 de octubre a las 8:45 de la tarde. Llegando a París el jueves 3 de octubre a las 7:20 de la mañana. Llegando por el monte Cenis a Turín el viernes 4 de octubre a las 6:35 de la mañana. Salido de Turín el viernes a las 7:20 de la mañana. Llegando a Brindisi el sábado 5 de octubre a las 4 de la tarde. Embarcado en el Mongolia el sábado a las 5 de la tarde. Llegando a Suez el miércoles 9 de octubre a las 11 de la mañana. Total de horas transcurridas 158:30, es decir, 6 días y medio. Fogg escribió estas fechas en un itinerario dispuesto por columnas que indicaba desde el 2 de octubre hasta el 21 de diciembre, el día de la semana, el del mes, las llegadas reglamentarias y las efectivas en cada punto principal: París, Brindisi, Suez, Bombay, Calcuta, Singapur, Hong Kong, Yokohama, San Francisco, Nueva York, Liverpool y Londres, que permitía calcular el adelanto obtenido
o el atraso experimentado en cada punto del trayecto. Este metódico itinerario lo tenía de esa suerte en cuenta todo, y Mr. Fogg sabía siempre si adelantaba o retrasaba. Por consiguiente, registró aquel día, miércoles 9 de octubre, su llegada a Suez, que cuadrando con la llegada reglamentaria no se daba ventaja ni desventaja. Después se hizo servir de almorzar en su camarote. En cuanto a ver la población, ni siquiera pensaba en ello, porque pertenecía a aquella clase de ingleses que hacen visitar por sus criados los países por donde viajan. Y bueno, aquí ya hemos terminado con los capítulos de hoy. Bueno, como ven, aunque parece que se han dicho muchas cosas, apenas vamos empezando el libro. Entonces, aunque ya han recorrido pues como casi una semana de viaje, aún falta mucho por recorrer. Y para la actividad vamos a dejar, creo que el enlace aquí mismo, es un laberinto. Así que espero que se diviertan mucho. Esto también va a quedar registrado en el canal de YouTube. Y nos vemos la próxima semana a esta misma hora por este mismo canal. ¡Adiós!